A partir de la página 30 de nuestros ejercicios vamos a empezar ya con lo que serían los ejercicios de enlace. Aquí lo tenemos explicado en la página 66 de nuestro libro de texto y nos viene como definición de enlace lo que es la unión uniforme entre dos elementos geométricos en los que se establece una continuidad. Eso quiere decir que nosotros unimos, por ejemplo, lo que es una circunferencia y una recta o un arco y una recta, pero evitando este tipo de picos y de ángulos, de manera que nos quedaría totalmente continua y uniforme lo que sería ese trazado de esa línea. Este tipo de ejercicios se suelen utilizar para construir piezas industriales y los elementos más sencillos que nos vamos a encontrar a la hora de enlazar van a ser circunferencias y rectas. En el ejercicio 150, en el que tenemos que enlazar dos rectas que son paralelas entre sí, lo primero que vamos a hacer va a ser trazar una recta que sea perpendicular a las dos, con idea de localizar dos puntos de un segmento, y después vamos a trazar la mediatriz de ese segmento. De manera que al enlazar vamos a trazar una semicircunferencia. Entonces aquí tendríamos en este libro explicado el ejercicio de cómo lo vamos a llevar a cabo. Vamos a empezar uniendo ese punto A y ese punto B. Si no los tuviéramos, tendríamos que localizarlos trazando una perpendicular a ambas rectas y vamos a trazar una mediatriz de ese segmento AB. Uniremos esos dos puntos. Y localizaríamos de esa manera lo que es el centro M o el centro O. Y vamos a enlazar ese punto A y ese punto B con esa semicircunferencia. Vamos a intentar llevarnos el centro situado correctamente y llevarnos bien ese radio para evitar errores de precisión. Como comentábamos, es mejor trazar ese arco y una vez que ya tengamos ese arco representado, repasar la parte de la recta que vaya a ser solución. De manera que se vea bien el enlace y bien la continuidad entre un elemento y otro. Intentaremos que se vea más gruesa y más oscura. Ya tendríamos entonces ese ejercicio terminado. En el ejercicio 151, en el que nos piden trazar o enlazar dos rectas que forman un ángulo de 90 grados, nosotros lo que vamos a hacer es localizar el centro de una manera sencilla, primero localizando esos puntos de enlace, trasladando lo que es la medida del radio que nos dan sobre esas dos rectas a partir del vértice. Y una vez que ya tenemos esas medidas trasladadas, vamos a localizar el centro, volviéndolas a trasladar desde ambos puntos que nos ha dado de corte, de manera que construiríamos como si fuera un cuadrado. A la hora de enlazar esas dos rectas lo vamos a hacer con un cuadrante o con una cuarta de circunferencia. El ejercicio 151, lo que vamos a hacer va a ser llevarnos esa medida de 30, la trazaremos en este caso en esa parte superior, pero en el lado de la derecha, que es donde tenemos más espacio. Vamos a señalar con una R ese radio y tomando esa medida con el compás, desde el vértice, vamos a llevarla sobre la recta R y sobre la recta S. Si nosotros tomamos esos puntos que van a ser los puntos de enlace, si queréis también los podemos nombrar como el punto A y el punto B, o el punto T1 y T2 o el punto E. Si nosotros tomamos esa misma distancia desde esos dos puntos, la distancia de 30, ahí tendríamos el centro de ese arco que va a enlazar esas dos rectas. Vamos entonces con el mismo radio, buscar ese mismo centro y enlazar desde el punto A y desde el punto B, o desde el punto A hasta el punto B.
y posteriormente repasaremos la parte de la recta, que sería solución. En este caso sería la parte superior. Vamos a intentar repasarla con un poquito más de grosor. Y aquí también repasaríamos parte de esa recta, en este caso la parte de la derecha, y vamos a hacerlo un poquito por arriba para que enlace mejor o se vea mejor el enlace con ese arco. Podemos repasar hasta el final esa recta o solamente parte de ella para que se vea la continuación. Y ya tendríamos también terminado ese segundo ejercicio. Aquí ya tendríamos los ejercicios 152 y 153 ya resueltos. Tendríamos que enlazar con un arco de circunferencia esas dos rectas que cortan. La única diferencia que tenemos entre un ejercicio y otro es los elementos que nos dan. En este caso, el dato que nos dan sería el radio de esa circunferencia y en este caso el dato que nos dan sería un punto de tangencia sobre esta recta. Nosotros cuando estamos enlazando, la diferencia que vamos a tener con los ejercicios de tangencia va a ser cómo nombramos los elementos y también la parte que vamos a representar o repasar como solución. Cuando nosotros hablábamos antes aquí de estos dos puntos, nos referíamos como puntos de tangencia. En este caso los vamos a llamar puntos de enlace. Y cuando tengamos que repasar como solución, vamos a tener que repasar parte de un elemento hasta uno de esos puntos de enlace, parte de otro elemento hasta el siguiente punto de enlace y continuaríamos con otra parte del siguiente elemento. El ejercicio 152 podríamos resolverlo de dos maneras. En principio podríamos trazar rectas que sean paralelas a un radio de 20, tanto desde R como desde S, o también podemos trazar una bisectriz y solamente trazar una paralela, de manera que nos corte con esa altura. Yo lo voy a hacer trazando una bisectriz para evitar que haya fallos de precisión. Vamos a trazar esos arcos y localizar esos puntos a una mayor distancia. Y así al unir tendremos menos fallos. Vamos a alargar ahora un poco más lo que es esa recta R, con idea de representar aquí en nuestra parte de la derecha una perpendicular que vamos a utilizar como línea de cota, en la que vamos a indicar que la paralela que vamos a trazar va a tener una distancia de separación de 20. Esa medida nos la podemos llevar con el compás, trazándola primero aquí en esta parte superior izquierda. Señalamos ahí ese radio R y nos la llevaríamos sobre la perpendicular que hemos hecho antes. Aquí señalaríamos la otra flecha de esa línea de cota y marcamos aquí, si queréis, ese radio R, o también podríamos anotar 20. Vamos a tomar paralela a esa dirección, a la recta R, y donde nos corte con esa bisectriz ya tendríamos lo que sería el centro de ese arco que nos va a enlazar tanto una recta como otra. Antes de trazar la circunferencia o el arco en este caso, tendríamos que hacer, igual que en los ejercicios de tangencia, localizar los puntos de tangencia, en este caso lo que vamos a llamar puntos de enlace. Entonces, para localizar el punto de enlace con la recta R, vamos a trazar una perpendicular a esa recta R. Y para localizar el punto de tangencia con la recta S, vamos a trazar una recta perpendicular a esa recta S. Podemos volver a llamarles, igual que antes, el punto A y el punto B. Y vamos a enlazar con ese arco. Vamos a tomar centro en ese punto O
a coger esa distancia y a trazar directamente ese arco. Intentaremos repasarlo más fuerte y más oscuro. Una vez que ya tenemos representado ese arco, lo que vamos a hacer es repasar la parte de la recta que sea también solución. En este caso, la parte de la derecha. Lo repasaremos por arriba, ya que el arco nos ha quedado ligeramente hacia arriba. Vamos a repasar esta otra parte de la recta, que va a ser solución de la recta S. Y lo mismo de la anterior, vamos a intentar darle un poco más de grosor a esa línea y también que quede repasada un poquito más oscura. Y ya tendríamos también ese ejercicio terminado. Y en el caso del ejercicio 153 vamos a trazar primero una bisectriz y segundo una perpendicular desde ese punto T. Vamos a tomar un radio cualquiera con centro en el vértice y donde nos haya cortado vamos a trazar dos arcos que tengan una misma distancia. Unimos ese punto que nos da de corte con el vértice que forma esas dos rectas. Y nos llevamos con escuadra y cartabón la perpendicular a la recta R por ese punto T. En el caso del libro, la perpendicular la están trazando como lo vimos en el tema 1, pero nosotros podemos simplificar un poquito más el ejercicio si lo hacemos directamente con la escuadra y cartabón. Aquí tendríamos localizado ese centro y ya tenemos este punto de enlace, nos faltaría el segundo punto de enlace con la recta S. Vamos a tomar esta inclinación y girando la regla por ese ángulo de 90 grados, llevarnos la perpendicular desde O. Aquí señalaríamos esa perpendicular y también este punto de enlace al que podríamos llamar el punto A. Ya lo que haremos será trazar ese arco de enlace tomando centro en O y tomando de radio esa distancia que nos dan esos dos puntos. Vamos a repasar ese arco más fuerte para que quede representado como solución. Y una vez que ya tenemos ese arco repasado, vamos a repasar también la parte de la recta que va a ser solución. En el caso de la recta R sería esta parte que va hacia la derecha. Vamos a repasarla un poquito por arriba, ya que el arco también nos queda un poco hacia la parte superior de esa recta. Y vamos a repasar también esta otra parte superior de la recta S. Y también lo vamos a hacer por esta parte, por la que tenemos esta parte interior donde coincidiría más con el arco que acabamos de trazar. Y ya tendríamos también terminado este ejercicio.